buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a la presentación de uno de nuestros, el nuevo material para apoyar la práctica educativa, un MAPE, dedicado expresamente a profesores y profesoras de educación preescolar. Y para darles la bienvenida, le voy a dar la palabra a nuestra consejera presidenta, la maestra Silvia Schmerkes del Valle, quien les va a dirigir unas palabras. Muchísimas gracias. Pues solamente para darles la bienvenida, para decirles que me da muchísimo gusto que estén ustedes con nosotros esta tarde con ocasión de la presentación de un MAPE más de la serie, un material para el apoyo a la práctica educativa, que en esta ocasión justamente se trata del tema de educación preescolar y qué mejor lugar que la Normal de Educadoras. Quiero aprovechar este momento para agradecer de manera muy especial al profesor Juan Humberto Alonso, director de esta Normal, quien nos hizo el favor de prestarnos este lugar para tener el día de hoy esta presentación. Le pido un aplauso, por favor, al profesor. Muchas gracias. Y bueno, pues decirles que para el INE, como ustedes saben, siempre ha sido muy importante tratar de traducir los resultados de las investigaciones que nosotros hacemos cuando se puede, pues aquello que pueda servir para la práctica docente. En este caso, el estudio de preescolar nos dio algunas indicaciones de que había ciertas dificultades entre las educadoras para poder desarrollar el lenguaje oral en el preescolar. Y entonces justamente este MAPE trata de dar respuesta a ese hallazgo, a eso que encontramos, y entonces lo que presenta pues es realmente un material sumamente atractivo para poder desarrollar este lenguaje oral en el caso de preescolar y también en los primeros grados de primaria, porque de alguna manera, como ustedes bien saben, ahora se sabe de la relación tan estrecha que existe entre pensamiento y lenguaje, de la importancia del desarrollo temprano del lenguaje, de la importancia del vocabulario para el rendimiento académico posterior, bueno, en general de la importancia de los primeros años en el desarrollo posterior de la vida tanto escolar como de la vida ordinaria de todas las personas. Entonces, pues me da muchísimo gusto que estén aquí las autoras del libro y que se vaya a hacer esta presentación y que ustedes estén aquí con nosotros. Sean muy bienvenidos a una presentación más del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Muchas gracias. Bueno, como les decía ya la maestra Silvia Schmerkes, este es un material expresamente dirigido al nivel de educación preescolar, aunque también puede ser útil para otros niveles educativos, y para desarrollarlo tuvimos el privilegio de contar con el apoyo de las autoras de los materiales, que son la doctora Sofía Vernon y la doctora Mónica Alvarado. Ambas están trabajando actualmente en la Universidad Autónoma de Querétaro y son especialistas en desarrollo del lenguaje en niños. Y para comentar el MAPE el día de hoy, también tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Silvia Romero, que trabaja en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que también es una especialista en adquisición del lenguaje. Y vamos a empezar primero con el comentario de Silvia y después a que las autoras nos hagan favor de irlos invitando a ustedes a conocer, a explorar un poquito más el material que ellas han elaborado. Entonces las dejo con la doctora Silvia Romero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto y un privilegio participar en este evento en el que se presenta el libro de las doctoras Sofía Vernon y Mónica Alvarado, que lleva por título Aprender a escuchar, aprender a hablar. La lengua oral en los primeros años de la escolaridad. De la colección Materiales para apoyar la práctica educativa, corto MAPE, publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Voy a hacer un comentario breve, general, sobre el libro, y vamos a ir viendo algunas imágenes que no necesariamente dicen lo que yo estoy diciendo, pero que
apoyarán un poquito la presentación. Este libro, o MAPE, constituye un aporte muy relevante, pues como bien lo plantea la doctora Anet Santos del Real, directora de Difusión y Fomento a la Cultura de la Evaluación del INE, en el prólogo del mismo libro, refleja que la evaluación es un instrumento esencial para la mejora educativa. Todos hemos sido testigos de los cambios que se han realizado en el país en cuanto a evaluación educativa. Hace varios años, la evaluación educativa no se hacía, o se hacía muy poco. Y tenemos ahora todo un sistema de evaluación. Conocer qué saben las y los docentes como parte de este proceso de evaluación resulta relevante en tanto que permite identificar fortalezas y áreas de oportunidad. La evaluación, si bien tiene valor por sí misma, acrecienta su valor y relevancia cuando los resultados se traducen en propuestas para apoyar la práctica docente, y este es el propósito, debo decir que muy bien logrado, de este MAPE, en el que se hace un análisis de los resultados de la evaluación realizada en 2011 a docentes de educación preescolar respecto a sus prácticas pedagógicas. El documento se publicó por el INE en el 2013, y a partir de este se plantea una serie de estrategias didácticas para el trabajo en el aula en muy variadas situaciones. Conviene detenernos en el trayecto seguido para llegar al trabajo que hoy se presenta, pues refleja la convicción del INE, de los investigadores participantes y por supuesto de las autoras de este MAPE, de que la educación de calidad debe basarse en prácticas con resultados probados, es decir, basadas en evidencia. Esto debe ser motivo de satisfacción, pero sobre todo representa un compromiso de todos los involucrados en la tarea de educar. El compromiso no es menor. Implica plantear soluciones que a veces van en contra de la corriente, de la tradición, del sentido común y que desafían nuestras creencias. Todos tenemos una idea de cómo educar. A menudo esas creencias se basan en nuestra propia experiencia, en cómo nos educaron y los resultados que vemos en nosotros mismos y en nuestros alumnos. En muchos casos, frente a propuestas de cambio, las y los docentes se resisten. Sus argumentos, si bien son válidos, rara vez se sustentan en evidencias científicas, sino más bien en convicciones arraigadas basadas en evidencias limitadas y poco controladas. Todas y todas hemos escuchado decir a docentes que tal o cual estrategia le funciona, que le da el resultado esperado y por tanto se resisten a abandonarla o a cambiarla. Si bien no se trata de ninguna manera de descalificar la propia experiencia, debemos reconocer que toda experiencia individual es limitada. La investigación educativa busca conocer en forma más objetiva cómo se realizan los procesos educativos, qué funciona mejor, qué funciona no tan bien y qué no funciona. Esta información carece de sentido si no se lleva a la práctica. Los educadores, dicho el término, en un sentido amplio de todas las personas que estamos involucradas en la educación y no solo en el sentido de los profesores de educación preescolar, debemos estar comprometidos con las prácticas científicas basadas en evidencia, pues es a partir de ellas que podemos tener un mayor nivel de certeza de que nuestra intervención tendrá los efectos deseados que se resumen en lograr una educación de calidad para todas y para todos. Hace ya varios años, entre el año 89 y el 95, el Departamento de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos, conocido como NICH por sus siglas en inglés, realizó un estudio para averiguar los efectos de distintos tipos de cuidado infantil antes del ingreso a la escuela, que es a los 5 años en los Estados Unidos, en el desarrollo de las niñas y los niños. ¿No cambió? ¿Sí? ¿Cambió la imagen? ¿No? Pues ahí vimos en la 3. En la 3, sí. ¿Quieres que lo haga, Mónica? Hay que apuntar al ya. Hay que apuntar el foco rojo de arriba. ¿Ya? ¿Ahí ya cambió? Ahí vamos en la 3, que debería ser… Ay, yo no me veo nada. ¿Cuál? Ah, sí. ¿Sí cambió? Ya, perfecto. Sí.
¿Yo te hago el gesto? Ok. En ese momento existía poca información sobre las ventajas y desventajas de llevar a las niñas y a los niños a centros de cuidado infantil. Ante la necesidad de trabajar fuera de casa, muchas familias buscaban como primera opción que la niña o el niño fuera atendido por un familiar. Otras, que no podían contar con ese apoyo, se preguntaban si llevarlos a un centro de cuidado infantil sería positivo o negativo. Hasta la fecha, por supuesto, muchas familias se hacen esta pregunta. Los resultados de esta investigación, que se realizó con más de 1,000 niños y niñas de diferentes niveles socioeconómicos y culturas, hay que recordar que en los Estados Unidos la migración es muy diversa e intensa, mostraron que no había una respuesta simple. El cuidado infantil en casa y el cuidado infantil fuera de casa tiene efectos parecidos. Y lo más importante es la calidad de la atención, que en el caso de los centros de cuidado infantil se mide a través de varios factores, tales como la proporción adulto-niño o niñas que se atienden, las características del programa y principalmente las actividades y formas de interacción de los adultos con los niños. Se encontró en este estudio que los niños y niñas que asistían a centros tenían mejor desarrollo cognitivo hasta los 4 años y medio y mejor desarrollo social hasta los 3 años, pero aquellos que asistían a centros en los grupos, cuando los grupos eran numerosos, también tenían más problemas de conducta al entrar a la escuela y, lo que todos sabemos, se enfermaban más. Adicionalmente se encontró que lo más importante en el desarrollo infantil temprano son las características de las familias. Así, los mayores efectos en desarrollo cognitivo, lingüístico y social se asocian con el nivel educativo de los padres, el nivel socioeconómico, la presencia de ambos padres, el ajuste psicológico de la madre y su sensibilidad para la crianza y la calidad del ambiente social y cognitivo en el hogar. En otras palabras, llevar o no a los niños a un centro de cuidado infantil, incluso por varias horas al día, puede ser benéfico siempre y cuando el centro ofrezca una mejor estimulación de la que las niñas y los niños recibirán en casa o con un familiar. La siguiente. ¿Cambió? Estos resultados tienen relación con el trabajo que aquí se presenta, en tanto que nos hablan de las diferencias socioculturales y por tanto las diferentes oportunidades que tienen los niños y las niñas. La otra. El promover la obligatoriedad en el preescolar desde los 3 años tiene enormes implicaciones en la vida de los niños y las niñas. Las familias ya no tienen, al menos a partir de los 3 años, la disyuntiva de llevar o no a sus hijos o hijas a un centro de cuidado infantil o dejarlos en la casa al cuidado de la madre o de algún familiar. Ahora deben llevarlas al preescolar. Como vimos en el estudio que comenté, la diferencia la hace la calidad. Y el preescolar tiene el potencial de tener un impacto positivo en el desarrollo de los niños y las niñas. Este potencial podrá realizarse siempre que se ofrezca una atención de calidad, esto es, una atención cercana, preferentemente en grupos pequeños, con interacciones comunicativas ricas que posibiliten que los niños y las niñas desarrollen sus capacidades y enriquezcan sus experiencias más allá de lo que obtienen en sus casas y en el ambiente social inmediato. ¿Cambió? Estoy a ciegas acá, no veo nada. El MAPE que hoy se presenta es una herramienta para apoyar a las y los docentes de nivel preescolar a cumplir este compromiso. La investigación realizada en México, de la que se habla en este trabajo, con docentes mexicanos de preescolares de distintos tipos, indígenas, cursos comunitarios, rural público, urbano público y urbano privado, descrita en la primera parte de este MAPE, muestra que las docentes y los docentes evaluados aún tienen que mejorar sus prácticas para garantizar la calidad y cumplir el compromiso que representa que la educación preescolar sea obligatoria. La evaluación se hizo presentando a las docentes escenas de interacciones comunicativas en el aula, transcritas, y se les pidió que valoraran su pertinencia y que eligieran entre varias alternativas didácticas, la que emplearían en una y que también eligieran la que emplearían en una situación similar.
El análisis de los resultados mostró que en general las docentes tienden a ser complacientes y poco críticas, ya que opinan que todas las prácticas que se les presentan son pertinentes y tienen dificultad para diferenciar entre mejores y peores prácticas. Aunque cuando se les presentan opciones de alternativas didácticas, tienden a elegir opciones más pertinentes. Finalmente, en esta evaluación se encontró que las docentes que requieren mayor apoyo son las que trabajan con grupos más vulnerables, indígenas y cursos comunitarios, aunque en todos los casos el nivel de desempeño tiende a ser bajo. Parece entonces claro que existe una necesidad de un texto como el que tenemos, para apoyar el desarrollo de prácticas docentes, para fomentar el uso y desarrollo del lenguaje, al menos por dos motivos, porque en el preescolar se puede, y yo diría que se debe, ofrecer una educación de calidad que potencie el desarrollo del alumnado, ofreciendo una estimulación que enriquezca su experiencia más allá, como ya hemos dicho, de lo que recibirían en casa. Y segundo, porque actualmente las docentes de preescolar no muestran un perfil idóneo y de hecho su perfil es relativamente bajo para lograr este propósito, y quienes enfrentan el reto de educar al alumnado más vulnerable tienen el perfil aún más bajo. En este libro que se presenta hoy, se atiende esta necesidad ofreciendo primero un panorama sobre la evaluación a la que ya he hecho referencia, seguido de una amplia… Aquí me brinqué una, si pueden poner la siguiente, yo me la brinqué. Seguido de una amplia explicación muy bien argumentada sobre la importancia de la comunicación y el lenguaje en el preescolar y posteriormente una serie de propuestas didácticas que van de actividades sueltas, entre comillas, hasta secuencias didácticas. El libro cierra con una propuesta de evaluación docente comprensiva que amarra, por decirlo de alguna forma, todos los elementos anteriores. Los planteamientos que ofrecen las autoras en relación con la importancia de la comunicación y el lenguaje oral desde una perspectiva funcional inicia con una reflexión que comparto y que de hecho he planteado en un libro que publicó la CEP en el 99 sobre la percepción de que los niños callados son niños bien portados, e invitan a las educadoras a desafiar esta creencia y esta tendencia pedagógica. Efectivamente, los niños en el preescolar y en la primaria y en toda su educación necesitan hablar. Esta es una primera propuesta fundamental. Hay que enseñarles a hablar reflexivamente, a adquirir distintas formas de habla y a fomentar en ellos una cultura oral basada en la argumentación, la descripción fina, la explicación y la escucha comprometida. ¿A qué nos referimos con todo esto? Reflexionemos por un momento sobre las diferencias entre la interacción cotidiana y la interacción escolar o académica. ¿Cambió? ¿Ya? Es que no vemos nada. No vemos nada. Bueno, ok. Cuando estamos en casa entre amigos, con hermanos, es totalmente aceptable que cambiemos de tema, que nos robemos la palabra entre nosotros, que dejemos un tema a medias, que repitamos lo mismo varias veces, específicamente si se trata de una reunión familiar multitudinaria donde es difícil realizar un diálogo medianamente estructurado. En una interacción académica es deseable que establezcamos un tema, lo desarrollemos con cierto detalle y profundidad, ofrezcamos argumentos claros sobre nuestros puntos de vista, usemos un lenguaje preciso. En el contexto académico, la deza del dese no es un buen ejemplo. Las niñas y los niños pueden lograr este tipo de comunicación y ahora les voy a mostrar un pequeño video, si me lo pueden poner, ahorita nada más les digo cuando lo inician, que seguramente han visto sobre un niño que a sus 3 años es capaz de argumentar por qué no quiere comer carne. Aquí lo puedes ver, pero no. Y ojalá tenga sonido el video, pero si no lo pueden leer también, está en portugués. ¿Lo ponemos?
totalmente convincente, ¿cierto? ¿Ya lo habían visto? ¿Sí? Bueno, aunque parezca sorprendente, este nivel de complejidad argumentativa no es infrecuente y se logra con experiencia y participación en discursos con estas características. Pero las diferencias son muy grandes. Las niñas y los niños necesitan mucha práctica en esta forma de comunicación, en este tipo de discurso, para tener éxito en la escuela. El preescolar tiene la obligación de poner su granito de arena y quizás mucho más. La que sigue, por favor. Sabemos que el lenguaje académico no se terminará de desarrollar en el preescolar, pero se puede avanzar mucho. Los chicos preescolares tienen la gran ventaja de no haber sido contaminados por el sistema y tienen gran motivación intrínseca para aprender, lo que se puede aprovechar en favor de una estimulación e instrucción que resulta fácil de realizar, pues no hay resistencia de por medio. En el mismo capítulo en donde se plantean las situaciones sobre por qué enseñar lenguaje oral en el preescolar, también las autoras ofrecen una descripción detallada de algunas prácticas sociales del lenguaje, PSL les vamos a llamar, que pueden emplearse en el preescolar para potenciar el desarrollo lingüístico y comunicativo de los niños. La que sigue, por favor. Estas son dialogar, escuchar y seguir narraciones, narrar, seguir y dar instrucciones, jugar con el lenguaje, recibir información y dar información y hacer exposiciones. Propiciar que las niñas y los niños tengan experiencias frecuentes en estas prácticas sociales del lenguaje dentro del preescolar se ha vuelto cada vez más relevante, ya que aún en los estratos medios y altos, la interacción cara a cara ha ido disminuyendo por la invasión de las pantallas, los celulares, tablets, etcétera, etcétera. Una investigación en Estados Unidos y otra en Argentina muestran que en promedio los preescolares pasan 4 horas frente a la pantalla diariamente, cuando el máximo recomendado es de 2. La participación del adulto en las prácticas sociales del lenguaje puede darse de manera incidental o reflexiva. Esta segunda opción es la que ha mostrado tener los mejores efectos en el desarrollo de las niñas y los niños. Ser un compañero de conversación reflexivo, sensible, atento y que busca apoyar el desarrollo no es una tarea sencilla. La que sigue, por favor. La literatura de un campo llamado en inglés moderese, que quiere decir como estilo materno, que se ha traducido al español como lenguaje materno o lenguaje dirigido a niños, ha documentado en gran detalle y con gran precisión lo que llamamos las movidas discursivas, que tienen los mejores efectos en el desarrollo lingüístico y cognitivo de las niñas y los niños. Las autoras recuperan varios de estos hallazgos y plantean estrategias o movidas para apoyar la labor docente. Movidas no en el sentido de una movida, no. En otro sentido, en movidas discursivas, movimientos discursivos. Aunque estas estrategias se vean sencillas, estoy en la 13, déjenme ver qué debe decir esa, porque estoy un poquito perdida. Ay, qué cosa. Estoy en qué dice? Ay. ¿Qué dice la que están viendo? Ese, gracias, muy amable. Sí, es esa, perdón. Aunque estas estrategias se vean sencillas, requieren de mucha práctica. Los estudios, déjame poner la 3, no, tengo que pasar a la que sigue, que dice, sí, es esa, perdón, sí, yo la tengo diferente, ya. Aunque estas estrategias se vean sencillas, si ustedes ven, dice ahí, modelar, comentar, extender, hacer preguntas abiertas, hacer y pedir aclaraciones, repetir y elicitar por medio de pistas, predecir, tomar turnos, ajustar el lenguaje, ¿sí? ¿No están viendo eso? ¿Ponemos la que sigue entonces? No, creo que antes. ¿Ya? ¿Ya están viendo esas? Ok, esa es la que tendrían que estar viendo para que me entiendan, porque si no, qué sencillo. Aunque estas estrategias se vean sencillas,
requieren de mucha práctica. Los estudios sobre intervención con docentes han mostrado que la parte de la elaboración lingüístico-conceptual, que es justamente el uso efectivo y sistemático de estas estrategias, no se produce en forma inmediata. De hecho, se ha visto que aún con el apoyo de lo que se conoce como coaches o facilitadores, algunos docentes después de 2 años no logran sistematizar estas prácticas de interacción hasta un punto en el que haga una diferencia para sus alumnos. Esta es una investigación que les estoy comentando realizada en Chile, en donde se trabajó con un modelo de este tipo y encontraron que a los 2 años todavía no se lograban dominar estas estrategias. Ojo, no se trata de desanimar a nadie, se trata de plantear que ciertos cambios requieren de mucho más esfuerzo que otros, por lo que será importante que al trabajar la propuesta sean rigurosos, críticos y críticas, sistemáticos en cuanto al trabajo con estas estrategias. El planteamiento teórico conceptual en abstracto suele resultar interesante, pero no suficiente para que los y las docentes lleven a la práctica las propuestas. Este MAPE hace, como se dice en el argot educativo, la bajada a la práctica. En este sentido, hay mucha controversia. Muchos consideran que ofrecer actividades y secuencias didácticas es considerar a las y los docentes incapaces de generar las propias. Yo definitivamente discrepo de este planteamiento. La famosa bajada a la práctica es una de las cuestiones más complejas en el quehacer educativo y muchas veces no se logra, con lo que se produce una especie de simplificación o mananización, la siguiente por favor, que es un término tomado de la antropología, en el que se toman los rasgos generales de un planteamiento o incluso simplemente el nombre para alumbrar lo que ya se venía haciendo. Y esto lo vemos con mucha frecuencia en el ámbito educativo, donde usamos los nuevos nombres y mantenemos las prácticas anteriores. En cuanto al libro, en cada apartado de las actividades y secuencias hay una tabla valiosísima que permite al docente, y lo pongo así, ver claramente lo que la actividad propone, su objetivo y su vinculación con el programa. En pocas palabras, su lógica. La siguiente, por favor. Con este instrumento analítico, el docente puede realizar una reflexión individual o compartida que le permite ir entendiendo cada vez más la teoría y cómo se ve la teoría en la práctica y generando sus propias propuestas. Primero quizás a través de adaptaciones simples a las actividades propuestas y posteriormente pensando fuera de la caja, es decir, generando sus propios planteamientos pero de manera informada y vinculando en forma sistemática y rigurosa lo teórico con lo práctico. Esta tabla, que me encantaría comentarla, déjenme abrirla aquí, si ustedes se fijan, lo que hace es plantea cuál es la estrategia, cuál es la actividad y luego les deja ver la estructura de la estrategia, qué es lo que se está buscando, hablando de cuáles son las prácticas, lo que se pone en juego, los campos formativos, las competencias y los aprendizajes esperados. Entender así una actividad o una secuencia de actividades permite y facilita la reflexión pedagógica. A lo largo de todo este libro se hace referencia a la importancia de la reflexión pedagógica y de la colaboración. Y se ofrece una serie de pistas para realizar estas actividades. En el último capítulo, perdón, ¿dónde estoy? Ya me perdí, gracias. Las autoras presentan una propuesta de evaluación muy completa a través de rúbricas y ahí les ponemos una, ¿sí? Con indicadores de desempeño en 3 niveles para evaluar. La siguiente, por favor. Se evalúa el ambiente de aprendizaje, las oportunidades para usar el lenguaje, los esfuerzos para incrementar el vocabulario y el conocimiento de la lengua. Habla
hablar y escuchar desde diferentes prácticas sociales, y la frecuencia en el uso de los recursos para promover la lengua. Estas son las 5 áreas que se evalúan con indicadores específicos en una serie de lo que conocemos como rúbricas. Todos estos aspectos son complejos, requieren de práctica y reflexión, de comprensión teórica y de análisis metodológico. Las rúbricas de este último apartado son un recurso valioso que las y los docentes se autoevalúen, hagan evaluación de pares, reflexionen y discutan, y en pocas palabras, para que crezcan profesionalmente. Todos los apartados del libro son por sí mismos relevantes. El conjunto es además muy afortunado. La siguiente, por favor. Se parte de la evidencia obtenida con docentes mexicanas de preescolar, señalando las áreas de oportunidad. Se definen con detalle cuáles son las funciones del lenguaje y cómo estas funciones se manifiestan en la vida de los niños y particularmente cómo se manifiestan y pueden ejercitarse, mejorarse, fomentarse y propiciarse en el preescolar. De ahí se pasa a la práctica, haciendo claras vinculaciones entre las propuestas y el programa de estudios de preescolar, y se concluye el texto cerrando un círculo virtuoso con una propuesta de evaluación entre docentes, pues se plantea que el trabajo de evaluación sea un ejercicio de colaboración. Se trata de un círculo virtuoso porque ofrece todas las herramientas para el cambio y el crecimiento docente: evidencia, teoría, prácticas efectivas y evaluación de la propia práctica. Anticipo que si los y las docentes toman esta propuesta en forma integral, verán un cambio en ellas y en sus alumnos. El cambio no será inmediato, deberán ser pacientes pero ante todo constantes, aplicar las estrategias en forma sistemática, reflexionar sobre su práctica con el apoyo de sus colegas y de grabaciones como fuente de información, pero el cambio llegará y con él la satisfacción de que se está cumpliendo un compromiso: educar con equidad y calidad a todos y todas los alumnos, sentando las bases para la educación que sigue, quitando las barreras que el origen sociocultural impone a algunos niños y niñas. La siguiente, por favor. Enhorabuena a las autoras, enhorabuena al INE y enhorabuena a todas y todos los docentes y alumnos de preescolar. Muchas gracias. Bueno, y ahora Mónica, la doctora Mónica Alvarado, nos va a hacer partícipes del libro de una manera muy original, como podrán ver enseguida. Bueno, Silvia ya dijo muchas cosas que están contenidas en el libro. De lo que se trata esta parte es de ir hojeándolo juntos, que ustedes puedan ir explorando lo que está en las páginas y nosotros solamente acompañándolos un poco en esta exploración. Como Silvia lo mencionaba hace rato, este material empezó con un trabajo de investigación sobre las prácticas de promoción del lenguaje que de hecho se hacen en las escuelas preescolares del país. Ustedes van a tener en el primer capítulo del libro toda esa información con una serie de reflexiones que hicimos nosotros, que retomamos para hacer la propuesta de actividades, de situaciones didácticas, que son el grueso de lo que compone el libro. Si avanzan ustedes hacia el segundo capítulo del libro, van a encontrar que presentamos una serie de material útil para los docentes respecto a cómo es el desarrollo del lenguaje de los niños precisamente en la edad preescolar, y quisimos enfatizar la importancia de la edad precisamente en esta adquisición. En los primeros años de vida, en los 6 primeros, la adquisición del lenguaje tiene efecto de una manera mucho más fuerte que lo que va a proseguir en el desarrollo.
Son años cruciales en los que los niños, las niñas, se van a enfrentar no solamente a cómo se habla, sino también de qué se habla y quién es quien habla. El lenguaje, como todos ustedes saben, no solamente tiene que ver con poder tener acceso a la cultura escolar. El lenguaje es el vehículo de comunicación por excelencia de los humanos y tiene que ver con qué vamos a decir del mundo, qué del mundo vamos a ir construyendo como constructo de pensamiento, cómo vamos a entablar relaciones con otros, quiénes somos nosotros frente a los otros, quiénes son los otros a quienes nos dirigimos, y entonces la vida social pues también está mediada por el lenguaje. La posibilidad de desarrollar empatía, por ejemplo, forma parte de las cuestiones que un niño tiene que aprender junto con aprender a hablar, ponerse en el lugar de otro, asumir que el otro es digno de respeto, independientemente de las diferencias que puede encontrar entre su interlocutor y él mismo. Y desde luego que también el lenguaje sirve para la vida individual, para el desarrollo personal, en el sentido de que nos da un vehículo muy importante para identificar cómo somos, qué pensamos, qué sentimos. Y en este sentido, hablar de uno mismo, de sus ideas, de sus experiencias, de sus sentimientos, pues forma parte también de lo que los niños y las niñas tienen que aprender junto con aprender a hablar. Entonces, bueno, estamos en un tema importantísimo para la vida de los humanos y Silvia hacía mención a diferentes estudios que nosotros también consideramos en este segundo capítulo, en los que se señala que, por ejemplo, un indicador en el desarrollo lingüístico importante de los niños tiene que ver con la extensión del vocabulario. Voy a bajar un ratitito porque ya me puse nerviosita, porque no se ven las diapositivas y estas son bien importantes para nosotros. ¿No lo está captando? ¿Quieres que lo...? Hace ratito lo vimos. A ver. Sí. Si no, no importa, nos lo echamos a capela. A ver. Ok. Esto es… Ahí estoy, ya está. Entonces, no más con que toques la pantalla ya. Entonces, bueno, si quieres dar a la siguiente… algo de lo que no dije es que el lenguaje también nos abre la puerta a nuestra comunidad, a las historias que se cuentan en nuestros contextos sociales, que tiene que ver con de qué hablamos y qué es lo importante, y nos abre la posibilidad también de entrar en comunicación con otras culturas, con otros estilos de vida, con otras creencias, y de ahí la importancia de incrementar la riqueza de estas experiencias. Hace ratito yo estaba haciendo referencia a el indicador del vocabulario, la extensión de vocabulario que poseen los niños en las edades preescolares, como un indicador importante de desarrollo lingüístico. No es solamente un número de palabras lo que cuenta, sino el indicador es porque el vocabulario tiene que ver con los temas, con la cantidad de temas de los que los niños hablan y el grado de profundidad que tienen para hablar de estos temas. Por eso es un indicador muy importante. Si le das a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, en ese sentido, en este mapa lo que ustedes
pueden encontrar es un intento de promover la lengua la lengua oral, de una manera lo menos artificial que se pueda, porque no podemos tan fácil promover el desarrollo de un área tan importante para todos los niños, las niñas y la comunidad en general, al margen de las prácticas sociales donde tiene efecto este tipo de instrumento. Entonces, por eso es que estamos promoviendo una serie de tareas, de juegos, de maneras de dirigirnos cotidianamente a los niños en las que experimenten, pues por ejemplo, comunicar acuerdos, desacuerdos, preferencia, tomar parte en conversaciones, cooperar, mostrar secuencias de eventos, conocer historias importantes, resolver problemas a través del lenguaje, predecir, hacer y responder a preguntas, etcétera. De esto yo ya hablaba antes, ustedes van a encontrar citas como esta, donde se nota cómo hay una brecha muy grande entre los niños que han recibido mayor estimulación de los que carecen de estas oportunidades. Esto de ver que hay 40 millones de palabras más en los hijos de padres menos dedicados a promover la lengua es muy grande, es una brecha muy grande que va a tener trascendencia para la vida no solamente escolar, sino la vida general de estas personitas, pues que con consecuencias fuertes, ¿no? Entonces, si le das a la siguiente, de ahí la necesidad de decir, bueno, la escuela puede hacer el trabajo para que de verdad sea un poco más democrática la educación. La escuela es el contexto donde todos los niños tendrían la oportunidad de recibir la estimulación que no necesariamente en su casa se tiene, y con esto reducir un poco la brecha de diferencia entre los niños en condiciones donde se habla y se estimula menos de aquellos que están sobradamente bien estimulados. La siguiente, por favor. Vemos en la serie de estudios de las que podemos echar mano que los niños estimulados en lengua oral tienen mayores oportunidades de avanzar en las distintas áreas de la vida cognitiva y social. También es importante trabajar entonces en este sentido de estimular la lengua oral, pues para lograr una mayor equidad, y la escuela sería el foco de convergencia desde donde los niños pudieran adquirir estas experiencias. Y se trata de ampliar los temas en los que se puede hablar y se puede escuchar, para que los niños descubran diferentes propósitos de estos actos comunicativos. Todo eso lo pueden encontrar en la página 42. Siguiente, por favor. Nosotros, como lo mencionaba Silvia, organizamos todo este trabajo alrededor de algunas prácticas sociales que se explican entre la página 49 y la 52. Dialogar, escuchar y seguir narraciones, seguir y dar instrucciones, jugar con el lenguaje, recibir y dar información. A partir de la 53… vamos a hacer referencia también a una serie de escenarios y de medios para cumplir con nuestro ofrecimiento didáctico. Consideramos el ambiente que se tiene que crear en el salón de clases para poder promover la lengua. Entonces, pensamos que como se trata de privilegiar prácticas sociales, contar con un buen ambiente, un ambiente de confianza, un ambiente donde todo el mundo se sienta cómodo para poder comunicarse, para poder exponerse, es importantísimo. Lo tratamos de proponer a través de identificar
rutinas dentro del aula que ayuden a los maestros a anticipar escenarios específicos donde poder promover la lengua oral, empleando señales y reglas muy claras para la convivencia, donde todo el mundo se sienta incluido, donde todo el mundo sienta que es digno de respeto y donde todo el mundo se sienta cómodo aprendiendo, donde los errores sean permitidos, porque de hecho están aprendiendo o estamos aprendiendo cuando estamos en un salón de clases, y las reglas de convivencia se vuelven esenciales para esto. Tenemos otro vehículo que es a través de estrategias para que las educadoras y los educadores puedan hacer mejores intervenciones con los niños frente a lo que ellos proponen como adultos, pero también a lo que reciben como respuesta. Son muy frecuentes los monólogos en los salones de clase, donde desde luego el que tiene la palabra es el adulto. De lo que se trata en nuestra propuesta de trabajo es invertir esta situación, dar la palabra a los niños, aprender a escucharlos, tomar en serio lo que dicen y extender el lenguaje lo más que se pueda para que los niños logren progresivamente explicar con mayor completud sus ideas. Solamente en un contexto así es que van a poder desarrollar mayores posibilidades lingüísticas. Entonces, las estrategias están hechas para eso, para animarlos a hablar, pero no solamente animarlos y ya, sino también tener pautas que les den exigencia, que les den estructura, que les posibilite no solamente hablar más, sino hablar mejor, ir completando la información que les falta a veces para poder transmitir alguna idea o ayudarles a que puedan organizar mejor los discursos o que puedan adquirir palabras que le den precisión al tipo de descripción o de lenguaje que están empleando para referirse a algún fenómeno particular. Ese es el conjunto al que le llamamos estrategias. Y finalmente está otra de las variables a considerar dentro de estos vehículos, que sería la organización de la clase. Y esa es muy importante. Como se trata de hablar, pues hablar no se puede hacer en solitario. Hay que invitar a estar juntos, hay que proponer organizaciones en donde los niños colaboren. Nosotros estamos proponiendo todo el tiempo trabajo en pequeños grupos de máximo 5 alumnos y estamos sugiriendo una serie de estrategias que lo hagan posible. Es muy común decir o escuchar, nosotros que trabajamos con docentes, que dicen, pues sí, pero hay que atender a 30 niños a la vez. Pues sí, pero es una visión muy reducida pensar que todo el mundo tiene que hacer las mismas cosas al mismo tiempo dentro de una sala de no importa cuántas personas se trate. Entonces, lo que van ustedes a encontrar son contextos en los que se puede trabajar en pequeños grupos donde los niños se enfrentan problemas, situaciones que les llevan a dialogar, a ponerse de acuerdo, de manera simultánea con otros que están trabajando en cosas parecidas. Hay también actividades en las que se trabaja con todo el grupo y se hacen reflexiones y participaciones lingüísticas con todos al mismo tiempo, y algunos que son unos híbridos que les llamamos actividades mezcladas, donde hay una parte de la mayoría trabajando juntos y otros en pequeños grupos atendiendo alguna tarea muy particular. Ahora le cedo el micrófono a Sofía. Bueno, las voy a seguir con el tour del libro para que se animen a leerlo. Pero primero quiero darle las gracias a Silvia por su presentación y al INE por darnos la oportunidad de haber hecho este pequeño material, a Net, a Alejandra,
a Mónica y a Idalia especialmente, y también voy a aprovechar porque soy muy despistada y se me va a olvidar, dar gracias a muchas de las educadoras que están aquí y que nos apoyaron en el trabajo de piloteo. No sé si pueden alzar la mano y darles un aplauso. Fueron educadoras de... Muchas gracias, fueron educadoras de toda la República, de diferentes estados, y hicieron un grandioso trabajo. Bueno, decía Silvia que es muy criticado lo que hicimos en este libro. Es muy criticado porque parecería que ofrecer actividades ya hechas supone que pensamos que los maestros no tienen esa posibilidad. Mi experiencia es que también es muy difícil pasar de algo muy teórico al salón de clases, porque cuando estás en el salón de clases, de repente tienes efectivamente a 30 niños, algunos llorando, el otro jalándole el pelo, y piensas en muchas cosas. Esta es simplemente una manera de ofrecer algunas actividades para poner el foco. Hay unas partes en donde se explican algunos aspectos de la actividad. Y voy a hacer un equivalente a lo que usamos a veces con niños de preescolar. Es como cuando le pedimos a los niños que armen una composición y nosotros prestamos la mano para que escriban. La composición es del niño, pero si le pedimos que invente la historia, que la ejecute manualmente, que haga todo, se pierde. Y a veces nos pasa eso a los maestros. A veces, si tenemos algo en qué pensar, podemos empezar a reflexionar sobre las estrategias que usamos, sobre lo que hacemos en el aula, sobre la atención que ponemos a los diferentes niños, y no tenemos que estar pensando además en cómo sigue la actividad. Esta es una oportunidad como de dar un ejemplo, hacer que presten atención a ciertas cosas que tienen que ver con la comunicación en el aula, para que luego puedan inventarse las secuencias y las actividades. En realidad el video que mostró Silvia me gustó mucho, porque algo que muestra es la enorme fe que tiene la mamá y la atención que pone la mamá en que lo que está diciendo este chiquitito es interesante y es inteligente. Y eso es lo que queremos lograr en el libro, que ustedes de alguna manera se den cuenta que lo que hacen esos chiquitos es inteligente y que es válido ponerles toda la atención del mundo. Lo que hace la diferencia entre niños que avanzan muy rápido y niños que no avanzan, ese es uno de los puntos que las investigaciones más han mostrado que hace diferencia, es la calidad de la atención y del involucramiento de los adultos alrededor del niño o de los otros niños. Entonces, en este tour tenemos algunas actividades de una sesión y tenemos diferentes tipos de actividades. Algunos son para simplemente escuchar y ponerse de acuerdo, otras son para desarrollar empatía y respetar las diferencias entre las personas, otras van más enfocadas a describir y explicar, a dar y seguir instrucciones o a jugar con la lengua. Y lo que estamos tratando de hacer es crear las condiciones para que los niños hablen siempre más de lo que habla la profesora o el profesor. Es decir, los que tienen que tener el micrófono son los niños, pero hay que crear condiciones para que los niños puedan hablar sobre diferentes sobre diferentes temas, en distintos tipos de habla, etcétera. Entonces, el trabajo es muy importante, pero es importante en términos de crear las condiciones para que hablen bien, ¿no? Por ejemplo, en la página 66 van a encontrar estas primeras actividades que simplemente no están tanto hechas para hablar, irónicamente, sino para promover que los niños desarrollen la posibilidad de escuchar y de tomar turnos, de organizarse, de prestar atención. Aquí, en estas primeras actividades, hablan poco, pero hacen muchas cosas, ¿no? Y algunas actividades de este tipo son pásalo o quién está de acuerdo,
Aquí sí, quiero llamar la atención a estos recuadritos en donde se da información que no es necesariamente de la actividad, sino que tienen la intención de que las educadoras reflexionen un poco sobre algunas de los puntos que nos parecen interesantes. ¿Pasas la siguiente? Las otras actividades en los siguientes rubros están dirigidas a hablar mucho más, a ponerse de acuerdo, a negociar, a explicar. Y por ejemplo, si ustedes ven la página 73, hay una que se llama Juego de Sombras, en donde los niños dibujan la sombra y luego tienen que darle indicaciones a los otros niños para que la sombra, digamos, para que el dibujo hecho con la sombra quede como ellos quieren que quede, es decir, indican cómo poner el pelo, la ropa, los tenis, la posición, etcétera. Y otra vez, fíjense en el recuadro, me interesan mucho los recuadros, más que la actividad en sí misma. Ahí a veces en los recuadros además hay indicaciones de cómo se puede complejizar la actividad. Algo a lo que hacía referencia Silvia son, por ejemplo, en la página 77 hay unos cuadros de resumen de aquellos aspectos que están involucrados en cada una de las actividades, es decir, las prácticas sociales con las que se relacionan, lo que el niño pone en juego, los campos formativos que ustedes podrían estar, digamos que ustedes trabajan, las competencias y los aprendizajes esperados de acuerdo al programa de educación preescolar del 2011. Es decir, la labor de planeación tendría que cruzarse con estas indicaciones como para que ustedes puedan hacer lo que les piden. ¿Pasas? Bueno, aquí es lo que ustedes tienen en sus manos. Obviamente, entre las páginas 86 y 91 hay una serie de actividades que tienen la intención de lograr mayor empatía entre los niños y lograr una apreciación de las diferencias. Por eso se involucra hablar de las familias, de la escuela, de lo que les gusta, de los sentimientos, de sus experiencias, etcétera, de lo que les es importante y reconocer que los otros pueden tener sentimientos, gustos y familias muy distintas, sin que eso haga ningún lío. Y a la par, lo que queremos es que desarrollen algunas habilidades orales como describir, narrar, dialogar, comparar, escuchar a los otros y demás. Otras actividades, por ejemplo, involucran describir y explicar, y pueden involucrar describir o explicar cosas alrededor de objetos, personas, sueños, escenarios de cuentos, sonidos. Algunas de estas también se mezclan con contenidos de otros campos formativos, como de matemáticas y de ciencias. O sea, estas también tienen relaciones con otras, nada más que no lo pusimos en los cuadritos, pero obviamente se van a relacionar con muchos campos formativos. Otros tienen que ver con dar o seguir instrucciones o con jugar con la lengua oral, que es algo muy importante y que también, bueno, eso sí es del campo de comunicación, adivinanzas, canciones, juegos de palabras, etcétera. El capítulo 4 tiene como objetivo presentar secuencias que duran varios días del bimestre y donde además de trabajar con lengua oral, se favorecen aprendizajes en diferentes campos formativos. Aquí también ofrecimos algunos cuadros y este es el de la primera secuencia didáctica que se llama Todos Trabajamos y se indica también los campos
formativos, las competencias, los aprendizajes esperados y las prácticas sociales que están involucrados en la secuencia. Por ejemplo, en esta primera secuencia que se ofrece, se trabaja sobre todo la exploración y conocimiento del mundo, del medio social. En la segunda, que es de animales, tiene que ver con pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo natural. Estar sanos para estar contentos tiene que ver con el pensamiento matemático, la exploración y conocimiento del mundo natural y con el desarrollo físico y salud. Caminito a la escuela, que es otra secuencia, tiene que ver con pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo natural, desarrollo físico y salud. Y luego las últimas tres tienen que ver más que nada con lengua escrita. O sea, sobre leer, escribir, hacer reportes, etcétera. Todos trabajamos, que ustedes pueden ver en la 127, va sugiriendo qué abordar o qué actividades hacer de una forma relacionada en diferentes sesiones de trabajo. Por ejemplo, en la sesión 1, los niños, que está en la 128, para que sigan con el tour, los niños platican sobre el trabajo que realizan dentro y fuera de la escuela, ellos, y de lo que aprenden en cada uno de estos lugares. Y lo que se está resaltando es que los niños consideren que su ida a la escuela, o sea, que ellos también hacen su parte de trabajo, tanto en la escuela como en la casa. En la sesión 2, que está en la 129, se centra en el trabajo que involucra ser mamá o papá, ¿no? Es todo eso que los papás y las mamás tienen que hacer para que los niños estén bien. Y esa sesión acaba con una dramatización donde juegan a ser papás y mamás, que ya sabemos que les encanta, pero antes de eso tuvieron que pensar en muchas de las cosas, tomar conciencia de muchas de las cosas que hacen sus padres por ellos. En la sesión 3, que está en la 130, exploran y amplían sus conocimientos de las actividades que hacen los miembros de la comunidad y el énfasis está puesto en cómo se beneficia la comunidad de esas actividades que hacen las personas. Y se hace mucho énfasis en la cooperación. Finalmente, en las sesiones siguientes, que pueden ser 4, 5 y 6, o 7, 8, las que quieran, que están en la página 131, van invitando a diferentes personas de la comunidad para hacerles una entrevista, preguntarles. Se sugiere que, bueno, sea gente que quiera hablar con niños, que les lleve sus herramientas de trabajo, etcétera. Y antes de esas sesiones, los niños preparan preguntas, se enteran de esos oficios, etcétera, pero ya conocen a las personas cara a cara, ¿no? Y se enfrentan con otros registros de habla al estar en una situación más formal, con personas desconocidas, etcétera. Ya casi para terminar, en el capítulo 5 hacemos referencia a todas aquellas cosas que no están planeadas en el salón de clases. Y en mi experiencia son muchas, porque se pelean los niños, se jalan la trenza, quieren todos el mismo juguete, en fin, o sucede algo en la comunidad y llegan todos alborotados al salón de clases. Y no les podemos decir, de esto no se habla, tenemos que aprovechar la ocasión de lo que ha sucedido, digamos, ahora en el Mundial. Me supongo que llegan los niños a comentar cosas, o si hubo un accidente o lo que sea, y entonces se dan como sugerencias de qué hacer en estos contextos de habla espontánea dentro del salón de clases, y se dan algunos ejemplos tipo casos, ¿no? Y bueno, finalmente, en el capítulo 6 se dan estas sugerencias a las que Silvia hacía referencia para que los mismos educadores o educadoras se autoevalúen, o bien
como un instrumento que puede ser útil para las supervisoras o las directoras para trabajar, digamos, para hacer observaciones y luego trabajar con los docentes del preescolar. El chiste es como dar pie o poner ciertos puntos sobre la mesa que permitan pensar en voz alta y compartir con otros una mejor manera de trabajar. Estos aspectos que se van a evaluar tienen que ver con el ambiente de aprendizaje, con las oportunidades para usar el lenguaje, sobre los esfuerzos para incrementar el vocabulario y el conocimiento de la lengua, hablar y escuchar desde diferentes prácticas sociales y la frecuencia en el uso de recursos para promover la lengua, y este aspecto sí es como del desempeño directo de la educadora o del educador. Bueno, esta es lo que ustedes tienen. También se dan señales de alerta, de repente es, ojo, si pasa esto, tendrás que poner un poco de mayor atención si alguna de estas cosas pasa, ¿no? O sea, que haya burlas entre los niños, que los tiempos de conversación no excedan cierto tiempo, en fin, hay como llamadas de atención como para darnos cuenta de si hay algún problemilla que tengamos que atender. Y entonces yo quiero insistir en que más que actividades sueltas, la intención es que ustedes desarrollen estrategias para escuchar y atender a los niños y se den cuenta de cuán interesantes son sus ideas, pero para darse cuenta hay que dejar que se expresen. Y se trata simplemente de que las educadoras adquieran herramientas para lograr intervenciones didácticas efectivas en las que los niños colaboren, hagan actividades colectivas y que avancen tanto cognitiva como socialmente. Las dos cosas van junto con pegadas en este caso. Entonces, muchísimas gracias. Voy a abrir un espacio si quieren comentar, preguntar o algo, con mucho gusto. Sí, perfecto, justo es el momento donde ustedes pueden preguntarle a las autoras, o también está Silvia Romero por acá, para que puedan hacer las preguntas que consideren. Sí les pedimos que sean súper breves, que no se traten de que podamos aprovechar todos bien el tiempo al expresar nuestras dudas o preguntas. ¿Alguien tiene alguna cosa que preguntar? Si pueden levantar la mano y les pasamos el micrófono para que se escuche. Sí, muchas gracias. Alberto Macías, del periódico Mirada Regional. Preguntarles, escuchaba que consideran que los 5 años es un punto importante para la cuestión de tratar de enriquecer la práctica de la oralidad en los niños, si lo entendí bien. La pregunta es, cuando algún niño no se ve beneficiado con estas prácticas en esa edad, una vez llegados a la barrera de los 10, los 12 años, ¿es algo que se puede recuperar o se pierde la ventana de oportunidad? ¿Cómo tratar de fijar alguna elasticidad o preguntar si hay un límite a ese respecto? Límite no hay, pero digamos, nosotros tal vez todos tengamos la experiencia de estudiar algún idioma extranjero que nos muestra que somos capaces de adquirir una nueva lengua o ampliar el vocabulario. Cuando entramos a la universidad o a la normal, inmediatamente nos enfrentamos a temas nuevos y adquirimos vocabulario, adquirimos nuevas estructuras, adquirimos nuevas formas de comunicarnos. Pero ciertamente entre los 0 y los 6 años es una edad muy crítica, es decir, la parte más importante de la adquisición de la lengua se da en estos espacios que se llaman adquisición temprana del lenguaje, porque es cuando los niños adquieren como todo el corazón de su lengua. Obviamente después hay también lo que se llama adquisición tardía del lenguaje, que empieza
bien viejos a los 6 años, ¿no? Según los expertos, pero obviamente seguimos, y el chiste es, entre antes creo que es mejor, es mucho más, hay mucha más plasticidad, que no se pierde, pero ciertamente es más. Yo le voy a pasar el micrófono a la mera experta. Gracias. Coincido totalmente, no hay una edad tope, sí hay una edad ideal, y esa edad ideal es hasta los 6 para lo que se llama en la literatura el primer lenguaje, que es así como las estructuras mentales fundamentales, valga la cacofonía, las estructuras o los apartados, digamos, que van a permitirle al individuo procesar el lenguaje e ir incrementando en complejidad. Esas estructuras sí se ha visto que se forman predominantemente antes de los 6 años, y ahora con los avances de la tecnología también sabemos que esto no es solamente una cuestión de comportamiento, es una cuestión neurológica, ¿sí? Hay una aceleración de la formación de neuronas y de tránsito, por decirlo así, neurológico, mielinización, etcétera, en esas edades, y por lo tanto sí es crítico, o sea, absolutamente es crítico. Y creo que los casos más claros que podemos ver de, si no un desarrollo detenido, si un desarrollo que no va a llegar a ser tan rico como quisiéramos, es el caso de los niños con discapacidad auditiva, ¿sí? Que con mucha frecuencia, desafortunadamente, se intenta de una manera muy intensiva su oralización y se pierden esos años porque la oralización en un niño sordo es muy difícil, y entonces esos años se concentran solo en que el niño identifique sonidos o pronuncie, y a veces con metodologías que no son muy efectivas. Hay algunas que logran serlo, hay que decirlo, pero en esos casos vemos lo que se llama un pseudolingüismo en los niños con discapacidad auditiva, de tal manera que las estructuras fundamentales no se construyeron, y sí va a adquirir vocabulario, sí va a adquirir algunas formas de comunicación, pero la parte dura, este corazón del que hablaba Sofía del lenguaje, pues ya no tan fácilmente, ¿sí? Y perdón, nada más por eso es el énfasis en el preescolar. Ustedes los tienen desde los 3 añitos, entonces, o en educación inicial desde antes, y eso es lo importante, poder realmente hacer mucho trabajo en esa etapa de la vida, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Rodríguez, soy estudiante de doctorado en Cinvestav, en educación matemática, y quisiera preguntarles si en su propuesta contemplaron alguna manera de deconstruir el lenguaje sexista que persiste en nuestra cultura para fomentar pues nuevas formas de visión que fomenten acciones afirmativas a favor de mujeres y hombres, incluidos todos. Pues tratamos de ser lo más incluyentes que pudimos, a veces no nos resulta tan fácil, sobre todo para tratar de tener una redacción ágil de los textos. Hacemos una aclaración al principio del material y a veces hablamos de los niños como genérico, no refiriéndonos a los varones, sino en el genérico de niños y niñas. Eso lo tratamos de cuidar lo más que pudimos, y desde luego que estamos pensando que tenemos que promover a todos por igual, independientemente de ser varón o niña, ¿no? Lo que sí hicimos son llamadas de atención y alertas. Es bien conocido que en las aulas se les da muchas veces prioridad a los niños varones, y sí hay alertas frecuentes, algunas, como para estar al pendiente de que las niñas no se queden rezagadas, y tampoco los varones, ¿no? Es decir, nadie, ni los niños ni las niñas. Eso sí nos queda muy claro que es algo a lo que hay que llamar la atención, pero bueno, está incluido, pero hay muchos énfasis, ¿no? Hola, buenas tardes.
Veo que al final del libro hicieron como una jerarquía de las actividades que van como por frecuencia, es decir, pusieron algunas actividades que pusieron 2 veces a la semana, 1 vez al mes. ¿De qué se debe este tipo de cuestiones? ¿Cómo es de que ustedes decidieron poner las actividades, en qué tiempo, por qué? ¿Qué tipo de actividades se tienen que empezar para iniciar esta parte de lograr esto con los chavos? ¿Qué actividades son las de inicio, cuáles de desarrollo y finalmente cuáles de al final? Y si en algún momento se tienen que volver a retomar todas y de qué manera. No hay que hacer todas si no quieres, ¿eh? Bueno, ahorita le paso el micrófono, pero la verdad es que lo de la frecuencia es porque a veces como docente que estás aprendiendo a hacer algo, si una vez que hiciste, si les gustó a los niños, la puedes volver a hacer y vigilarte de otra manera. Está más puesto el énfasis en el docente que en los niños, que en la secuencia de los niños. En realidad no hay ninguna secuencia más que en las secuencias didácticas. Las otras, bueno, la primera parte puede ser que ponga las bases como para que todo el mundo se escuche mejor. Yo diría que a partir de las primeras, las que sea, no sé. Sí, realmente lo que tratamos es de decir, esto hay que promoverlo todo el tiempo. Se vuelve muy difícil, por ejemplo, en las actividades que sugerimos de leer cuentos o contar historias, si solamente lo haces una vez en el ciclo escolar, pues va a ser espantoso, ¿no? Tendrías que estar leyendo todos los días o cuando menos 2 veces a la semana para que tenga algún efecto, salvo, bueno, no sé, pero cualquier actividad se puede hacer cuantas veces se requiera. No es un manual de haga usted primero esto y después haga aquello, sino más bien queremos ayudarles a los educadores a que generen criterios para tomar decisiones, que se puedan involucrar más con sus alumnos, que puedan conversar y disfrutar las conversaciones con ellos a través de actividades que estén diseñadas ex professo para promover el lenguaje. Entonces, en ese sentido, pues se puede ir muchas veces sobre alguna actividad, no hay límite. Yo quisiera invitarles a las profesoras y profesores que trabajan el material, que no piensen en que así es, que más bien lo cuestionen, que más bien lo usen para reflexionar, porque la idea de este tipo de materiales no es que sean prescriptivos, y esa es la parte que se les critica, ¿no? Que a veces algunos profesores lo toman y lo leen y lo hacen sin pensar. Y la idea es verdaderamente ponerse en una posición muy crítica y estar siempre pensando, ¿qué me están diciendo con esto? ¿Y por qué me estarán diciendo esto? ¿Y no será que lo podría hacer de otra manera? Esa es la parte enriquecedora, ¿verdad? Es un pretexto para que ustedes reflexionen juntos, que tengan un insumo para la reflexión con muchas herramientas ahí mismo, que no tengan que ir a otro libro a buscar otra herramienta, sino que ahí mismo tienen la fundamentación teórica, la evaluación, el análisis de la evaluación previa. Es verdaderamente un material para pensar, aunque parece que es para hacer. Lo menos importante es el momento de hacer, lo más importante es el momento de pensar. La cuestión es que sin el hacer, el pensar carece de contenido, pero la parte del pensar, la parte de cuestionarse, esa es la parte más valiosa. Y entonces esa pregunta es excelente, ¿por qué me dices esto? Pero yo creo que Mónica y Sofía ya no pueden, pues sí lo pueden contestar, por supuesto, pero que lo más importante es la respuesta que dan ustedes. Mil gracias. Bueno, yo quiero agradecer la presentación de este libro porque puedo evaluarme yo. Es el toque que ustedes le dan, va a ser el toque que yo le voy a dar, pero va a ser interno a mi contexto, interno a mi institución y de acuerdo también a mi posibilidad y a las herramientas que yo he adquirido. Entonces, ahorita me doy cuenta que puedo evaluar lo que he hecho
¿sí? Entonces, más que nada, agradecer porque esto viene a ampliar un conocimiento para mí y me abre una ventana enorme. Entonces, esa ventana que a lo mejor yo tenía y que estaba un poquito brisada, se está aclarando. Me está aclarando muchas cosas. Agradezco la invitación para la presentación de este libro y sobre todo el material. Va a ser una herramienta para mis docentes, para mí y para aplicarla, pero de acuerdo a mi contexto y de acuerdo a lo que yo tengo, a lo que yo voy viendo, pero para evaluar lo que hago, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Yo voy a involucrar aquí a mi compañera que estuvo con ustedes de Chiapas. Me hizo un comentario divino de lo que hacen sus chicos después de esta experiencia y me parece sensacional que la pueda compartir con los demás. Sí, gracias. Buenas tardes, soy Isabel Mandujano, vengo del estado de Chiapas, tuve la oportunidad de que el INE nos invitara a participar y más que nada felicitarlas, un extraordinario trabajo, lo trabajamos con varias compañeras de diferente estado de la República y créanme que a pesar de los años de experiencia siempre aprende uno, siempre está innovando y en verdad muchas gracias porque lo que yo obtuve terminando el ciclo escolar, que a 9 días estamos de lograrlo, fue de que convertí a mis niños de segundo grado en cronistas. Fíjense, ahora mis niños, ahora, como todas las educadoras, mis niños, pues tienen un nivel más destacado que los otros grupos. ¿Por qué? Porque los otros grupos a veces no quisieron compartir el material, uno llega a compartirlo, pero a veces dicen, le temen, ¿no? A veces lo que se desconoce se teme. Entonces, pues al final me dijeron, oye, excelente, sí lo vamos a trabajar y como todo material de apoyo es un libro que no está terminado, lo podemos seguir construyendo y la verdad pues felicitar al INE, especialmente a Sofía, a Mónica, a Idalia, Silvia, excelente trabajo compañeras y la verdad pónganlo en práctica, hay mucho que hacer todavía, gracias. Buenas tardes. Una pregunta para la maestra Silvia. No sé si entendí mal, pero usted decía que las educadoras les faltaba, como que estábamos muy limitadas. ¿Qué nos haría falta a las educadoras para alcanzar un nivel? Porque si bien es cierto, nosotros ya cambiamos las prácticas, ya no somos las maestras de las manualidades. Ahora ya nos interesamos por desarrollar competencias, por hacer que nuestros alumnos investiguen, pregunten, dialoguen, hagan gráficas. Creo que hemos innovado y hemos cambiado muchas realidades de los jardines de niños. Entonces, cuando usted menciona que estamos limitadas, como que estamos, bueno, yo le entendí así, como que nos hace falta, ¿qué tendríamos que hacer nosotras para alcanzar a lo mejor un mejor nivel que el que usted menciona? Bueno, primero aclarar, no lo digo yo, lo dice la investigación, ahí me quito el juicio personal. En la investigación que se hace, de donde parte todo el trabajo para el libro que se presenta, y todo esto se puede leer en el capítulo 1, se plantean cuáles son las limitaciones que presenta una muestra, entiendo yo, representativa de profesoras y profesores de educación preescolar, que fundamentalmente son 3 cositas. Las prácticas, les cuesta trabajo criticar o ser críticos ante prácticas que se les presentan y tienden a ser complacientes, es decir, hay una falta de un estándar más alto, diría yo, por ponerlo de alguna manera, en cómo se puede usar mejor el lenguaje en el aula, ¿sí? O sea, cuando se les pregunta con una serie de datos, de escenas de salón de clase, algunas escenas no son, desde un punto de vista de un estándar, no son tan altas y los profesores tienden a decir que son buenas. Ese es un primer punto. El segundo punto que se les dificulta es diferenciar una buena práctica o una mejor práctica de una práctica no tan buena. ¿De qué estamos hablando? Otra vez falta un estándar. Y en donde parece que hay mejor posibilidades que reconocen
bien alternativas. Ahí están mejor, en reconocer alternativas. Entonces, insisto, no lo digo yo, lo dice la investigación y de hecho es una necesidad, ¿sí? Es una necesidad aumentar el nivel de, digamos, el modelo que deben tener las educadoras para pensar que esta es una buena práctica. Pareciera que hay como una especie de uso del lenguaje un poco general o superficial, que no se va más allá. Por ejemplo, que cuando un niño platica algo, con que diga el nombre del objeto es suficiente y no elaboran. Por eso yo decía las estrategias que vienen de estos estudios del lenguaje materno son fundamentales. Ajá. Y no son fáciles de desarrollar, ¿eh? O sea, esto es algo verdaderamente clave, es complejo de desarrollar. Incluso les decía de este estudio chileno, en donde 2 años hicieron un modelo con muchas variantes, pero en esencia con esta idea de las estrategias de elaboración y complejización lingüística para promover que las educadoras y los educadores pudieran usar el espacio del aula cotidiana, del aula, para incidir en los procesos de reflexión y de elaboración lingüística de los niños, y con mediciones muy precisas se encuentra que no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil? Porque tienen que atender a muchos niños, tienen que poner mucha atención, tienen que detenerse en el momento, tienen que ir automatizando ciertas conductas que no son fáciles de automatizar, ¿sí? En eso es en lo que decimos que todavía necesitamos escalar un poco más. Y yo diría no nada más en preescolar, en primaria, en secundaria, en prepa y en licenciatura. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, por el material de apoyo, porque nos va a ayudar a todos los docentes. Acaba usted de decir una palabra clave, no únicamente preescolar, sino también a educación primaria. Yo soy profesora de educación primaria y les agradezco la invitación porque aquí, en este tomo que tengo en las manos, hay algunos referentes que puedo tomar para primer grado y eso es excelente. Mi pregunta hacia ustedes, autoras, MAPE presentará más adelante un material en lenguaje oral y el buen escucha para primaria. Que si van a hacer materiales, pero esa le toca a Anet. ¿No? Más adelante, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ya para ir cerrando esto, quisiera decirles que la inspiración para hacer estos materiales son ustedes. O sea, en algún momento de la vida del INE dijimos, ¿qué podemos hacer que sea concreto, tangible, para ofrecerles a los profesores y a las profesoras herramientas para mejorar su práctica? ¿Qué nos dice la evaluación que estamos haciendo? ¿Cuáles pistas nos da para devolverles posibilidades de un trabajo más placentero, donde ustedes se sientan mucho más satisfechos y donde los niños y las niñas aprendan todo lo que estamos esperando que aprendan a lo largo de su educación básica fundamentalmente? Entonces, la inspiración de los MAPE son ustedes. Nos alegra muchísimo tener esta respuesta. Esperamos que se lleven el libro y lo pongan en práctica. No fue gratuito que tratáramos de correr al fin de ciclo escolar para asegurarnos que durante las vacaciones ustedes tienen posibilidad de echarle una miradita y preparar sus intervenciones, sus planes de clase, quizás inspirándose en alguna de las cosas que las autoras ahora les proponen. Quisiera hacer un pacto con ustedes. ¿Quieren más MAPES? Entonces vamos a hacer un pacto, o sea, cuéntenos, nosotros necesitamos que nos retroalimenten, necesitamos que nos digan cómo les va con los materiales, si algo les resulta difícil de comprender, si quieren materiales para tratar algún asunto específico, en fin, denos como que no sea solamente en estos espacios donde nosotros presentamos estos materiales y luego no sabemos qué más sucede con esos materiales. Hay una comunidad en la página del instituto, hay una comunidad que se llama Comunidad MAPE, ustedes podrían entrar ahí, registrarse
y escribirnos tan largo o tan corto como quisieran, contándonos la experiencia de trabajo con los materiales. Si no lo pueden hacer a través de la comunidad, nos pueden mandar un correo electrónico, nos localizan por teléfono y nos lo cuentan, no importa la manera en que lo quisieran hacer, pero para nosotros es muy importante saber si este esfuerzo que está haciendo el instituto vale la pena para ustedes, no para que nos pongan muchas estrellitas, sino porque ustedes encuentran que eso es útil para mejorar su práctica todos los días. Entonces, ese es el pacto que hacemos. Si no recibimos correos electrónicos, no va a haber más mapes, que quede claro, ¿de acuerdo? Y bueno, decirles también, hay un próximo mape que se va a presentar. Este es un material la próxima semana, el jueves 10. Este va a ser en el Centro Libanés, que está aquí en Barranca del Muerto. El título del mape es Sentido Numérico, y ese sí es para toda la educación básica. Es un tema transversal a toda la educación básica. Saben que lo tienen que hacer vía registro. No aseguramos lugar si no se registran a través de la página del INE, y están absolutamente bienvenidos y que corran la voz. Y bueno, no puedo dejar de agradecer tanto a las autoras, o sea, Sofía y Mónica se dejaron embaucar, es la verdad. O sea, ellas en algún momento les dijimos, ándale, anímense a escribir, y dijeron, bueno, está bien, órale. Y entonces en sus pocos tiempos libres decidieron hacer este material, y les pido un aplauso, por favor, para ellas. Y por supuesto a Silvia, que es una queridísima amiga del instituto, ha hecho muchas cosas con nosotros, la admiramos mucho y apreciamos mucho que también se haya dejado convencer para venir hasta la hermosa Ciudad de México, que abandonó traicioneramente algún día, hace unos años, y que ahora nos haya venido también a comentar este mape. Y por supuesto a la Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños, ¿lo dije bien? Que nos abrió las puertas. Muchísimas gracias por habernos prestado este espacio, que es absolutamente significativo para nosotros, que sea un material para preescolar y que lo estemos presentando aquí. Si quieren más mapes, escríbanos y pídanos más mapes, ¿sí? O sea, quiero 20 para mi escuela, y nos escriben y, o sea, los hacemos llegar de alguna manera. Muchísimas gracias por haber venido y que tengan buen regreso.